estar con nosotros en una misión especialísima de un encuentro fecundo. Pues este programa tiene por objeto profundizar sobre la unidad y el encuentro fecundo entre Conchita Cabrera de Armida, ahora beata, y el siervo de Dios, Padre Félix de Jesús Ruller. Para ello, el día de hoy estoy muy contenta porque me encuentro con el postulador de la causa de Conchita, el Padre Domenico Di Raimondo Romo. Él es mexicano, pero tiene ascendencia italiana, y pues tengo el gusto de tenerlo con nosotros. Padre Domenico, mucho gusto de estar con usted, muchas gracias. Pues mucho gusto a todos nuestros televidentes. Gracias, Cecilia, y al equipo de Mundo Católico. Tuve el gusto, diría, de haber sido el postulador. En este momento ya no soy, pero eso me dio un conocimiento muy, muy bello y los llevo en el corazón, tanto a la beata Conchita como al venerable siervo de Dios, Padre Félix de Jesús Ruller. Pues y con mucho gusto, gracias por la invitación. No, gracias a usted, porque la verdad es que es una causa extraordinaria, y el objetivo de estos programas es conocer más a fondo tanto pues la labor y la gracia que el Señor nos ha dado a través de la beata Conchita, como a través del Padre Félix. Siempre que hablo de ellos digo, ni Conchita sin Félix, ni Félix sin Conchita. Y por eso tengo el gusto de tenerlo aquí con nosotros para hablar de este encuentro fecundo. El Padre tuvo bien en el centenario del encuentro entre Conchita y Félix de escribir dentro de un libro que se llama Conchita y Félix de Jesús, un encuentro fecundo, y él escribió un capítulo que se llama Gracia y Tarea de un encuentro fecundo. Pero el día de hoy pues vamos a ver varios aspectos de este encuentro fecundo que usted nos hizo favor de proporcionar para que quien nos escucha pueda profundizar al respecto. La verdad es que las mismas notas autobiográficas de Félix y de Conchita nos hablan precisamente de este encuentro. Como decía Jesús, por sus frutos conocemos lo bueno o malo de un árbol. Por eso, ¿cuáles fueron esos momentos? ¿Cómo se encontraron? Cuéntenos un poquito sobre esto, Padre Domenico. Sí, cómo no, es un gusto, y a nuestras y nuestros televidentes, pues los invito a seguirnos. Es una experiencia muy bella. Yo quisiera decir esto, Cecilia, que da como una primera idea, y es esto. Primero, un encuentro. Quiere decir que ellos, que no se conocían, en un tal momento se juntaron y se vieron, y nosotros sabemos que se vieron a los ojos, que se vieron uno al otro, que tuvieron un acercamiento. A veces yo pienso en este encuentro, especialmente en este programa, para hacerlo más asequible, pienso en el encuentro de mi mamá, que era, como decíamos, de Lagos de Moreno, trabajando en la Nestlé, y mi papá, que estaba trabajando en la misma fábrica Nestlé. Curiosamente, es distinto, pero mi papá ya le había echado el ojo a mi mamá, y mi mamá ni cuenta se daba. Pero un día, estando trabajando, él en el techo, y mi mamá estaba abajo preparando algunos pomos de la Nestlé, y entonces mi papá voluntariamente dejó caer una llave Stilson del techo, más o menos donde estaba mi mamá. Mi mamá volteó al techo a ver qué había pasado, y en ese cruzarse de las miradas se realizó el encuentro, que también puedo decir fue un encuentro fecundo, como el de Conchita y Félix, porque de allí nacimos 10 hijos, porque de allí se ha enriquecido la sociedad con muchos de mis hermanos en sus profesiones, con mi sacerdocio, etc. Bueno, entonces un encuentro de dos personas, en este caso Félix de Jesús, francés, superior de la comunidad de los Padres Maristas en México, y Concepción Cabrera de Armida, ahora nuestra beata, una viuda que venía a estar allí a confesarse. Y allí se realiza ese inicio de ese primer encuentro, y de ese encuentro fecundo, que fíjense, es muy hermoso pensar
que fue un encuentro fecundo, fiel, porque luego ahorita vamos a platicar. Ellos se conocen y dura la amistad en Dios y en la misión en favor de la iglesia, dura 34 largos años. Impresionante, eso es impresionante, la fidelidad de ellos dos. Pues sí, ahora fíjense, yo cómo sé, les decía del encuentro mi papá y mi mamá, pues porque cuando cumplieron 50 años, ellos nos lo platicaron, nunca escribieron nada, pero ellos sí nos lo platicaron. Entonces fíjense qué curioso, que es una bendición el hecho de que para nosotros, el padre Félix dejó muchos escritos en donde habla no solo del encuentro, como se los voy a leer ahorita para compartirlos, sino de toda su relación a lo largo de 34 años. Y luego, también Conchita deja muchos escritos y los llamamos autobiográficos porque es la biografía, pero porque lo escribió cada uno. Y entonces es muy bonito seguir pues lo que cada uno decía del encuentro, ¿verdad? ¿Cómo sabemos el lugar? Porque ellos lo dicen. ¿Cómo sabemos el día y la hora? Porque ellos lo refieren. Y mi papá y mi mamá se acordaban porque les decíamos, mamá, ¿y a qué horas pasó eso? Como a las 11 del día. ¿Por qué se graba uno eso? Pues porque era un encuentro muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves, Cecilia? Voy a leer unos textos. Fíjense qué hermoso. Habla Conchita. El mismo día del encuentro, que es el 4 de febrero de 1903 a las 10 de la mañana. No se les escapa nada. Fíjense cómo dice Conchita. Una fuerza interior me impulsaba a ir a esa iglesia. Después nos va a decir el nombre. Yo me resistí cuanto pude, al grado que me fui a confesar a Santo Domingo, otra iglesia cercana, para que se me quitara la tentación de ir al colegio de niñas. Así se llamaba el lugar donde estaba el padre Félix. ¿Por qué ella tenía tentación? ¿Por qué quería y estaba luchando? Pues porque ya le habían hablado que allí, en esa iglesia de Nuestra Señora de Lourdes o colegio de niñas, que era de los padres franceses, pues había un sacerdote que era muy, muy celoso, muy deseoso de la gloria de Dios. Entonces, fíjense qué dice Conchita. A pesar de esto, crecía sin querer, diré, sin saber ni cómo ni por qué, y a pesar del ansia que tenía de volver a casa con unas cucharadas para una de las niñas enfermas, sin saber por qué, me bajé en la esquina del Coliseo o Independencia. En ese tiempo se usaban los tranvías, iba ahí Conchita en el tranvía y de repente pues siente esa lucha interior y pues por fin se baja. Me bajé en la esquina. Cuando me di cuenta, intenté volver a subir en los tranvías de Santa María, pero imposible. Ella dice que ya se había confesado y en sus escritos otros, que no les leo porque son muchos, dice, pero ¿cómo otra vez confesarme? Pues si me acabo de confesar. Pero fíjense que dice, imposible subirme al tranvía. Algo me detenía hasta el grado de que me empezó a llamar la atención. Bueno, pues ahí va. Ella toca el padre Félix. Ven, la providencia de Dios, ¿verdad? Yo digo ahorita después de casi 60 años que yo entré con los misioneros del Espíritu Santo, ¿por qué mi papá se tuvo que quedar en Italia? ¿Y por qué esa mañana, a las 11 de la mañana, estaban juntos allí? Pues porque Dios es muy providente, muy, muy providente. Fíjense cómo refiere el padre Félix, qué bonito dice. He aquí el modo como nos conocimos. El 4 de febrero, a las 10 de la mañana, un miércoles, me llamaron a mi confesonario. Al entrar en la capilla, mis ojos se cruzaron con los de Concepción Cabrera por primera vez. Se arrodilló a la reja, se confesó brevemente y se puso a hablarme.
Noten cómo dice que la confesión fue breve, pero que le quería estar hablando. ¿Y qué le dice? Luego comprendí que veía claro en el interior de mi alma. Habló casi 2 horas seguidas. Vaya que tenía mucha saliva Conchita, ¿verdad? Y tan hermosas cosas. De su conversación se exhalaba como un perfume de pureza extraordinaria. Fíjense, le está interesando y 2 horas, pues tuve la curiosidad de mirar por los agujeritos de la rejilla. Mientras hablaba, sus labios me parecían como 2 hojas de una flor de azucena. Esa comparación se me imponía. Es imposible figurarse elocuencia más persuasiva y más amable a la vez. Es una sonrisa constante. Todas sus palabras son como impregnadas de humildad, de sencillez, de mansedumbre y al mismo tiempo llenas de amabilidad. Le estaba hablando Conchita pues de muchas cosas, pero aquí viene un punto que lo hizo pues de veras que le golpeara el corazón. El Señor dice, el Señor ha dicho de usted, etcétera. Y el padre Félix, que era un hombre de experiencia, un teólogo, un maestro de universidad en aquel tiempo, estas palabras me caían como extrañas, dice, pero no me entró nada de duda. Padre, hágase santo, me repetía muchas veces y como que cada vez me entraban más las ganas. No sé, ustedes los televidentes no pueden ahorita estar en diálogo con nosotros, pero ¿cómo ves tú, Cecilia, que estás allá, o alguno de los que están escuchándonos? ¿Qué piensan de estas primeras 2 narraciones? ¿Algún comentario? Yo quisiera decirle que la encuentro sobrecogedora la narración, sobre todo porque, primero, la fidelidad de Conchita, de a pesar de que todas las circunstancias humanas le hacían pensar que tenía que hacer ahí, o sea que humanamente no había ninguna explicación. Pero ella, con fidelidad a la voz del Espíritu Santo, se baja y va al encuentro del Padre Félix. Y la fidelidad del Padre Félix de escuchar a Dios, porque pues uno podría pensar, ¿qué me va a decir esta señora? ¿Qué tiene que decirme si yo soy el sacerdote? Y más en esa época. Pero lo que me encanta es que el Padre Félix recibe por parte del Espíritu Santo el don de esas palabras de una manera diferente. No son cualesquiera palabras, son palabras del cielo, venidas de Dios, y él se da cuenta de eso. Y lo que más hermoso es que cuando ella le habla de ser santo, a él no le dan ganas de correr y cerrarle el confesionario a Conchita, sino le dan ganas de ser santo. Y lo cual hace ver que este encuentro sí es un encuentro fecundo. Exactamente. Fíjense cómo dice Conchita. El mismo día el padre va a saludarla a su casa. Y cuando ya se va el padre en la tarde, dice, lo sentí yo impresionadísimo, santamente tocado en lo más vivo del corazón. Le hablé del oasis. Cuando Conchita dice oasis, se refiere a las religiosas de la cruz. Pero fíjense lo que dice el padre Félix. Y me preguntó luego si en México se encontraba y si había para hombres. El padre Félix casi ese mismo día descubre que Dios lo está llamando a algo nuevo. Descubre en aquella mujer que ya escuchamos cómo la describe, alguien que Dios le envió para que camine por otros rumbos. Y dice el padre, no hay para hombres, me contestó, pero lo habrá. Vamos a saber después que ese encuentro fecundo va a llevar al padre Félix a dejar su amada congregación de los maristas para fundar a los misioneros del Espíritu Santo, y pues que es toda una aventura que al ratito les vamos a platicar. Pero fíjense lo que dice también Conchita después de la visita en la noche.
seguí viendo las impresiones del Espíritu Santo en su alma y sus anhelos de perfección. Le propuse que si quería hacer al Señor una entrega total, y accedió ansioso de su perfección. Quedé de escribírsela para el día siguiente. Lo invité, sentándolo al oasis al día siguiente a las 10 de la mañana, y así nos despedimos y él se fue. A veces yo, cuando era estudiante de joven, decía, porque gracias a Dios me tocó conocerlos desde muy joven, tenía yo 13 años. ¿Usted los conoció personalmente? No, a los que los conocieron, pero pues nos contaban todo y entonces, no me hagas tan viejo, oye. No, pero pues te digo, a lo mejor los conoció. Porque ellos murieron en 37 y 38, yo todavía no habría los ojos. Tendría usted ya más de 90 años, yo creo. No tanto, mucho pero más. Bueno, mucho pues más. El hecho es que sí, yo empecé a leer todo lo que había. Pero, fíjense, un día me tocó estar en Europa y fuimos a Francia. Estaba yo con la sobrina del padre Félix y entonces me dice, mire padre, sí mi tío me platicó que la señora Conchita le dijo algo que ella nunca hubiera podido saber. Y yo pues le digo, ay, pues y no me pudiera decir qué es eso que le dijo. Sí, me dijo, ¿cómo no? Mire, vamos a caminar de aquí, la casa, a la capilla, y mi tío me dijo que la señora le contó una cosa que él había platicado con su mamá, caminando de aquí, como usted y yo estamos caminando, hacia la capilla. Y que él dijo, para mí eso fue una prueba de que era de Dios, porque ella nunca hubiera podido saber lo que sucedía en Francia cuando yo era un niño. Pues el padre Félix, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Lo dice así, dice, ese mismo día, el 4 de febrero, le abrí toda mi alma como me abrió toda la suya. ¿Ven el encuentro? No es que una Conchita le dijo y el padre estaba mudo, o que el padre decía y ella estaba muda. Le abrí toda mi alma como me abrió toda la suya. Todo eso sin conocernos de antemano ni de vista. Y ambos nos sentimos enseguida con entera confianza, como si toda la vida nos hubiéramos conocido. Y aquí va el brinco, ¿verdad? Oh, secretos designios de Dios. Ella había de ser la madre de mi alma y yo su hijo verdadero, engendrado en su corazón con el dolor. Su hijo verdadero, pues como ellos, le he costado sangre y lágrimas y desvelos, y en todos estos meses hemos sufrido de las mismas cosas, teniendo las mismas penas y vivido la misma vida de cruz de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Es un encuentro, una amistad que, como les decía, va a durar 34 años, pero que está fincada en ese momento encuentro, en esa bendición de Dios del uno para con el otro. Padre, la verdad, adelante. Perdone que parezca que lo interrumpa, pero quisiera ahondar mucho. Me quedo con el anhelo de saber muchas más cosas, porque yo veo que este encuentro entre Conchita y Félix de Jesús no nada más es entre ellos. Esto ha sucedido entre muchas personas, muchos santos y santas, tanto de los inicios de la iglesia como hasta de nuestros tiempos. ¿Qué me puede decir de esto? Sí, pues así es, no es una cosa, digamos, novedosa. Pensemos, por ejemplo, en San Francisco y Santa Clara. Imagínense en San Benito y Santa Escolástica. Y hay muchas amistades de esta naturaleza. A nosotros, pues, nos llega mucho el de Conchita y el padre Félix, pero les voy a decir una cosa, Cecilia, y aquí es donde pues es muy especial, porque de muchos otros santos
Desafortunadamente no tenemos lo que les decía al principio, las fuentes, ¿cómo se llamaban? Autobiográficas. Es decir, de muchos de esos encuentros no tenemos la narración y a veces no tenemos cómo siguió la relación o cómo hubo altas y bajas. En cambio de Conchita y del padre Félix, que esa es una riqueza inmensa para la iglesia, nosotros tenemos un montón de escritos autobiográficos donde podemos recorrer paso a paso lo que sucedió. Te leo este otro y se los leo, queridas y queridos televidentes. Miren, dice él 5 meses después, me descubrió todos los pliegues y repliegues de mi alma. Esas 2 horas las aprovechó bien Conchita y Dios la estaba inspirando, ¿verdad? Las gracias que había recibido, los abusos que de ellas había hecho. Me habló de las disposiciones más íntimas de mi alma. Me reveló mis pensamientos y me dijo que era necesario salir del letargo espiritual en que me encontraba y darme decididamente al servicio de Dios mediante una vida nueva. Yo estaba admirado, estupefacto, indeciblemente conmovido, y me sentí lleno de gratitud para con nuestro Señor, que me había llamado tantas veces, a quien yo había resistido tanto, y que repentinamente me tomaba así de la mano. ¿Qué les parece este texto? Ojalá pudiéramos tener el acceso al teléfono, ¿verdad?, para que nos hicieran preguntas, comentarios, pero bueno, tenemos a Cecilia. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que a mí me parece extraordinario cómo él, como un niño, abre su alma cuando se encuentra con el alma de Conchita. Actualmente muchas personas distorsionan el encuentro fecundo y hablan de la famosa alma gemela o de la media naranja, y la verdad es que es un encuentro fecundo, no es ni una media naranja ni es ninguna otra cosa parecida, es un encuentro en Dios, lo que Conchita y Félix tuvieron, lo que San Francisco y Santa Clara, lo que es Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y de muchísimos santos de nuestra iglesia, incluyendo santos que son casados, como son el caso de Celina Guerin y de Luis Marín, que son los papás o los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. La verdad es que cuando uno se da cuenta de la santidad en la que quisieron vivir y vivieron, eso quiere decir que para nosotros es posible que nosotros vivamos en esa santidad y busquemos ese encuentro fecundo y oremos y le pidamos a Dios para que nos regale esa gracia. Pero si nosotros no la pedimos, muchas veces porque no la conocemos. Y si no se la pedimos a Dios ya conociendo que esto existe, es que no queremos crecer espiritualmente. Y lo que me gusta es que el padre Félix quiso crecer espiritualmente. O sea, la crítica de Conchita, porque al verle todos los pliegues del alma, pues no le vio las cosas bonitas solamente, le vio también lo malo. Porque yo me recuerdo que en esa confesión que ella tuvo, ese primer encuentro, Conchita le dice al padre Félix los pecados en los que había caído y lo que le había pasado. Incluso en esto mismo le dice que estaba totalmente detenido espiritualmente y en una pues absoluta superficialidad o digamos comodidad de su alma. Y Conchita lo despierta y él no dice, no, yo a esta señora ni qué le importa, yo no la quiero volver a ver y quedarme como estoy en mi comodidad, sino reacciona y, como decimos los mexicanos, se pone las pilas, se pone a trabajar en la santidad. Y eso yo creo que es algo muy importante, que si nosotros buscamos ese encuentro fecundo, si nosotros buscamos cambiar nuestra vida y si nos encontramos con esa persona, pues no le demos la espalda a la gracia del Espíritu Santo, porque eso rendiremos cuentas caras a Dios. Bueno, hagámoslo así más bonito, ¿no? Digo, es un regalo muy hermoso que ojalá nos suceda a muchos, ¿verdad?
Claro. y que Dios nos regale, así como estamos escuchando al Padre Félix y a Conchita, que Dios nos regale el deseo, ¿verdad?, de buscarlo, que Dios nos regale el deseo de ser santos, de comprometernos con la misión, con lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y seguramente Dios nos lo regala, seguramente. Yo lo que sí creo es que pues fue un don muy especial. De estas Conchitas no es tan fácil, ¿verdad?, que luego encontremos, porque Dios le regaló a ella un don especial para jalar a este hombre a hacerse santo, ¿verdad? Y de veras lo que le reveló, como lo que les decía de Madame Berta, pues solo le dijo una cosa pequeña el Padre Félix, no le dijo todo. Pero pues ya escuchamos el texto donde dice que lo despertaba, ¿verdad? Que le decía las gracias que había aprovechado y cuáles no. Pues bien, este encuentro, que hubiera podido quedar allí, tuvo varias etapas, las voy a decir porque estamos cerrando este primer programa. Fíjense, ellos se encuentran el día 4 de febrero de 1903. Y el Padre Félix se va a ir en 1904, en junio, se va a ir a Francia para continuar la búsqueda, porque le está pidiendo permiso a su superior de venir a fundar a los misioneros, ese oasis del que hablamos hace ratito y que le dijo Conchita, pero lo habrá, después él va a recibir el llamado de ser el fundador. Muy bien, pues entonces se va. Y los superiores maristas dicen, a ver, ¿qué es eso? No obstante que el Padre Félix les escribe, hay otro libro que se llama autobiográfico, se llama Memorias, y le escribe 70 y tantas páginas al Padre General, detallándole paso por paso lo que sucedió. Pues el grupo de los padres maristas, no, eso no. Y entonces le dicen, ¿sabe qué? No, usted no puede regresar. ¿Va a obedecer o no va a obedecer? Y él había dicho, yo voy a saber que es la voluntad de Dios, que regrese a fundar, que siga este encuentro fecundo, si mis superiores me dicen que sí. Pues le dijeron que no, y habiendo sido, fíjense, casi, digo, profesor de universidad, digamos, habiendo sido superior de una misión nueva, habiendo sido un candidato a ser el superior de todos los maristas que había en América, ¿saben qué le dicen? Se va usted a España y allí usted va a tener dos ministerios. Uno les va a dar clases de español, acuérdense que era francés, pero pues había estado en Colombia y México, a niños pequeños. Y luego va a pedir limosna puerta por puerta para construir un templo. Pues yo creo que no muchos de nosotros diríamos sí, ¿verdad? Pero el padre firme, y le dicen, y usted no puede comunicarse con la señora Concepción, ni tampoco con los obispos, de ninguna manera. Y eso va de 1904 a 1909. Nada de comunicación. Es muy interesante leer lo que él escribía en ese tiempo, pero no hay tiempo ahorita para decirlo. Después, en 1909, le dan permiso de que empiece a comunicarse poco a poquito. Y lo va a hacer. Pero nunca se vieron con Conchita hasta después. Regresa el Padre Félix 10 años después, fíjense. Y uno dice, pues se le olvidó la amistad. Pues no, porque hay un encuentro fecundo. Y cuando él llega en 1914, les aseguro que lo primero que quería ir a ver a Conchita, pero el señor Ramón Ibarra y González, arzobispo de Puebla, que estaba encargado de esto, le dijo, espérese, ¿cuándo va la primera vez y que toca la puerta y le abre Conchita? Pues imagínense. Y lo primero que le dice el Padre Félix, soy el mismo para las obras de la cruz, para ese proyecto del que hablamos. Qué hermoso. Imagínense qué hermoso. Qué madurez, ¿verdad? Qué bárbaro. Qué madurez. Pues le van a decir, ok, pero el Papa dice que usted no se relacione mucho
con Conchita, porque tiene sus revelaciones, que usted camine bajo el amparo y la guía de los obispos. Y así lo va a hacer. Hubo algunos encuentros, pero en 1926, acuérdense que fue en 1904 cuando él se fue a 26, ¿cuántos años son? 22. Finalmente en 1926 el padre Félix va a hacer sus votos como misionero y entonces sí le abren la puerta para que haya esa relación. Y entonces, pues se van a relacionar de una manera muy, muy bella y para bien de los dos, para ayudarse, como les voy a contar en otra ocasión, pero también para bien de las religiosas de la cruz, del apostolado de la cruz y de los misioneros del Espíritu Santo. De hecho, Roma le va a encargar al padre Félix que se encargue del apostolado de la cruz que él tanto amaba. Y luego, fíjense qué hermoso, esa amistad se va a prolongar hasta el último encuentro que tienen cuando Conchita ya está en el lecho de muerte. Se los quiero leer porque es un texto muy conmovedor. Están allí con varias personas, con unos de los misioneros del Espíritu Santo, el padre Tomás Fallon y el padre Edmundo Iturbide, y al padre le dice, al padre Félix Conchita, que está en el lecho de muerte, dice, le recomiendo las obras, eso de lo que habían hablado en la primera conversación, fíjense qué hermoso, y mis hijos. Porque el padre Félix en esa amistad fecunda, pues se relacionaba con los hijos de Conchita también. Y luego, fíjense qué tierno, se acercó él, le dice, cuánto lo quiero. Imagínense, después de 34 años de haber vivido tantas peripecias juntos, cuánto lo quiero. Y luego un gesto muy tierno, ponga mi cabeza sobre su corazón. Oigan, pues, digo, no sé qué les parezca, pero es un encuentro que se corona de una manera muy bella. Le obedecí acercándola a mí. Yo estaba de pie cerca de su cama. Estamos pidiendo a nuestro Señor que nos la alivie. Contestó, lo que Él quiera. Repitió con frecuencia esas palabras en los últimos días, lo que Él quiera. Pues esta ocasión, ¿verdad?, que nos hizo el favor de facilitarnos este canal de televisión, nos dio la oportunidad de hablar un poquito del encuentro fecundo entre la Beata Concepción Cabrera de Armida y el padre Félix Rouget, venerable ya, esperamos que pronto beato. Para impulsarnos, fíjense, hay que buscar el encuentro. Y hay que hacer que nuestros encuentros sean fecundos porque nos lleven a Dios y porque nos lleven a construir la iglesia y la sociedad, pues como ellos lo hacían. La verdad es que es algo sobrecogedor e importante, que todos busquemos esos encuentros fecundos, que se lo pidamos a Dios y que si Dios nos lo concede, seamos fieles a ese encuentro fecundo, porque detrás de ese encuentro fecundo están muchísimas personas. Veamos todas las obras de la cruz, simplemente su propia vocación, Padre. O sea, usted sintió ese llamado a través de Conchita y del padre Félix. Gracias a su entrega, gracias a su fidelidad, a su sacrificio, a su amor de ellos para ser santos, de su amor a Dios y a los demás, usted es sacerdote. Lo cual a mí se me hace extraordinario, Padre. La verdad es que tenemos que pensar más en esto porque eso nos acerca más a la mujer al hombre y el hombre a la mujer para ser más mujeres y más hombres en toda la extensión de la palabra y dar esa fecundidad espiritual y humana que tenemos que dar y aportar en nuestra iglesia. Así es. Y pues Dios le dé mucho fruto a estas palabras que nos ha hecho favor
la televisión Mundo Católico, de llevarles a ustedes, queridas y queridos ¿qué? ¿Son televidentes? Televidentes. ¿O cibernautas? Perdonen, es que como vivo en Estados Unidos se me revuelven las cosas. Queridas y queridos televidentes, Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Doménico. Pues que no se vaya nuestra audiencia, porque vamos a tener otros programas sobre este tema y pues de agradecerle al Padre Doménico estar con nosotros. Para nosotros es un privilegio. Estamos seguros que el encuentro que yo he tenido con el Padre también sea un encuentro fecundo para todos los que nos escuchan, para que busquemos esa unidad que tenemos que encontrar y que todos tenemos, esa unidad de amor entre el hombre y la mujer, y que es necesaria para dar esa fecundidad en la santidad. Muchas gracias, Padre Doménico. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.